Ya estamos de regreso en Vía Pública, son las 11 de la noche con 36 minutos y nos acompaña en este momento en el estudio la diputada Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes. Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias, un gusto estar contigo aquí también, aprovechando de contar lo que hicimos el día de hoy a quienes nos estén viendo. Primero estuvo hoy día en este acto que se realizó en el Palacio de la Moneda por el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Un día que se conmemoró este día jueves. Hubo actos por parte del gobierno, hubo también diversas manifestaciones de apoyo a las comunidades trans también, a las diversidades también. ¿Cuál fue su rol en la participación de este acto ahí en el Palacio de la Moneda? ¿Cómo estuvo todo? Coméntenos. Sí, bueno, esta semana en general ha estado marcada por distintos actos de conmemoración, de visibilidad justamente de la historia, de la memoria de la población trans. Y el día de hoy a mí me tocó asistir, fui invitada ahí por la primera dama Irina Caramanos a justamente asistir a este acto simbólico donde se invitaron a organizaciones sociales, históricas organizaciones de la comunidad trans, y se izó la bandera desde la Moneda, lo cual yo creo que es un mensaje muy claro, sobre todo frente a los crímenes de odio que hemos visto en el último tiempo, de decir que estas cuestiones son intolerables y que hay que velar por una vida libre de violencia, digna para las personas trans. Pero también yo destaco mucho que esto no se queda solamente en un anuncio, en un hito simbólico que no deja de ser relevante, sino que también se anuncia un trabajo concreto con las mismas organizaciones y por supuesto vinculado con lo que hacemos en el Congreso, que tiene que ver con esta mesa de trabajo interministerial para velar por una cuestión que está en nuestro programa, que es un plan de derechos sociales, derechos básicos para la población LGBTI+. Y claro, aquí partiendo por la población trans. Eso mismo quería ahondar ahora, en este anuncio de esta mesa de trabajo interministerial que va en esta vía también y que se anuncia en esta jornada importante para la comunidad trans también. ¿Cuál va a ser el rol de esta mesa interministerial? ¿De qué forma quizás también se va a abastecer, alimentar de ideas, de proyectos probablemente por parte del Parlamento o de distintas comunidades también? Por cierto, ahí bueno, lo primero y lo más importante creo yo es que son las mismas organizaciones de la comunidad trans de distintas generaciones, distintos sectores, el Sindicato Amanda Jofré, TD Chile y muchas otras más, que en el fondo van a estar generando estas políticas y estas ideas y sobre todo yo creo que ahí es destacable que en el fondo esta mesa, el objetivo es generar políticas públicas para hacerse cargo de la precarización que viven las personas trans en un montón de áreas, educación, salud, falta de acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Y lo relevante yo creo que es que la propia comunidad a través de nuestras representantes vamos a ir a poner las prioridades en esa mesa. Y bueno, una de ellas es justamente también el garantizar el acceso a la salud para las personas trans, que bueno, hay mucha discriminación, falta de presupuesto. ¿Garantizarla en qué sentido? En el sentido de que hoy día no solamente las personas trans no podemos acceder a tratamientos de reemplazo hormonal y distintas prestaciones de salud en particular de nuestra comunidad, porque existen solamente en algunos hospitales públicos y por iniciativa de las y los trabajadores, no por una política estatal, digamos. Y además, la discriminación que vimos a muchas compañeras, compañeros de nuestra comunidad los aleja de ir al médico por un resfrío, por ejemplo. Yo he escuchado a mucha gente que deja de ir al consultorio, deja de ir al CEFAM o distintos instituciones de salud por el miedo a la discriminación que puedan vivir, agresiones, falta de reconocimiento de su identidad o sencillamente enfrentarse a profesionales hostiles o discriminatorios, o tratos discriminatorios, perdón. Y por eso ahí también hay una coordinadora de organizaciones que habla de la salud trans para Chile como un derecho, y hoy día hay representantes de ese espacio se reunieron también con la ministra de Salud, y eso a mí me parece una cuestión fundamental, ¿no? Sobre todo si pensamos que la población trans tiene una esperanza de vida mucho más baja al resto de la población, algo así 35, 40 años, se habla en la región de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos del derecho a la salud está directamente relacionado con eso también. Ahora, se entiende también que, claro, fue un día en que se izó, por ejemplo, por primera vez la bandera trans en el Palacio de la Moneda, de una forma ya un poco más oficial, demostrando quizás también el respaldo por parte de este gobierno a dicha comunidad o a dichas comunidades. Pero, ¿qué es lo que falta también en avanzar?
¿Se va a partir desde cero? ¿Cuál es la idea de avanzar, seguir avanzando en políticas públicas? Mencionaba usted, por ejemplo, diputada, la situación de las personas trans que van a los establecimientos de salud, pero que reciben atención o diversos tipos de atenciones que son más específicas, pero por iniciativa de los propios funcionarios de dichos recintos de salud. ¿En qué otras materias, en qué otros aspectos de la sociedad falta avanzar y que puedan ser garantizados de alguna forma por parte del gobierno del Estado? Claro, por cierto, ahí en salud falta una política estatal, pero también si nos vamos, el día de hoy yo, por ejemplo, pude participar en un encuentro con estudiantes de la comuna de Santiago que organizó ahí la municipalidad y la alcaldesa Iracy Hasler, donde nos reunimos con comunidades educativas, profesores, directores y estudiantes trans para justamente conocer la discriminación o la violencia que han vivido y también dar a conocer los instrumentos que existen hoy, las circulares que existen hoy, para reconocer la identidad de estudiantes trans. Ahí, por ejemplo, también surge la necesidad de un proyecto de ley que también está en el Congreso, que es la ley José Matías, que es a raíz de un caso muy doloroso de un joven trans que se quitó la vida por el bullying que vivía en su comunidad educativa. Yo he podido reunirme con su madre, que ha sido la principal impulsora de esta iniciativa. Entonces, yo no quiero meterme en lo que va a ser la mesa de trabajo, porque creo que eso tiene que ser anunciado debidamente. Yo solo espero que sesione prontamente, pero sí también como bancada de las disidencias sexuales, que somos 4 diputadas representando por primera vez a nuestra comunidad en el Congreso. Le hemos planteado al ministro Jackson en una reunión que tuvimos, que también fue pública, distintas prioridades de proyectos de ley que hoy día duermen en el Congreso y que es importante hacer avanzar, como por ejemplo las reformas a la ley antidiscriminación, la llamada ley Zamudio, que a 10 años del asesinato de Zamudio hoy día queda en evidencia que no es una herramienta efectiva para proteger a nuestra comunidad, ni mucho menos para prevenir la violencia. Entonces ahí hay mucho que hacer. Y por cierto, también un elemento por el cual a mí me ha tocado trabajar mucho es la educación, y creo que la educación es la base para ir cambiando y erradicando la discriminación en la base de la sociedad. Y ahí hemos insistido mucho en la importancia de una educación sexual integral como un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así que hay mucho por avanzar, porque creo que estamos ante una comunidad a la cual no se le ha garantizado derechos durante toda su existencia, ¿no? Entonces también creo que el gesto de hoy es tiene mucha relación con la reparación, porque que hay un reconocimiento del Estado, del gobierno, de la importancia de avanzar en dignidad por nuestra comunidad, me parece que también dialoga con esas compañeras más atrás que han dado esta lucha y que no gozan de los derechos que, por ejemplo, mi generación hoy día está disfrutando. Quiero tomarme de eso mismo, de estas últimas frases también, para graficarlo en un hecho en específico, que es que se haya izado la bandera trans en el Palacio de la Moneda. ¿Qué representa esto, que puede ser un mero hecho simbólico, pero que de todas formas viene a marcar quizás un cambio respecto a cómo se venían haciendo las cosas desde antes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, se nota de forma evidente el cambio de mano que hemos tenido, pero también se nota que este gobierno, en el fondo, yo creo que es una actitud general, ¿no? Elige no esconder los problemas y los malestares de la sociedad bajo la alfombra, que es lo que hicimos durante 30 años y nos llevó a una crisis institucional, sino que elige afrontarlos y elige visibilizarlos. Y la población trans tiene muchas problemáticas y vive muy abandonada hace muchísimo tiempo. Yo creo que nunca se ha avanzado tanto como en el último tiempo, y pese a eso queda mucho por hacer. Entonces, para mí es un gesto también del gobierno de cómo en general quiere enfrentar las coyunturas y las situaciones a las que se enfrenta. O sea, dando soluciones, dando propuestas, abriendo diálogo, no negando que exista un problema, que es lo que ha pasado con la población trans, que lleva muchos años exigiendo derechos y finalmente solo miramos para el lado como sociedad. Y ahí también cabe destacar, o sea, hoy día se iza la bandera y esta misma semana conocimos un ataque de odio a una joven trans, hemos conocido situaciones anteriormente en las cuales yo creo que hay que ser muy delicado en proteger la identidad de esas personas, pero creo que es un hito fundamental también para eso, o sea, decir, el gobierno de Chile tiene un compromiso para erradicar los crímenes de odio, los discursos de odio y la violencia hacia las diversidades sexuales. Y eso es radical. O sea, imaginemos lo que es para niños, niñas y adolescentes LGBTI crecer con esos mensajes versus los que crecimos mi generación o generaciones anteriores, donde derechamente o se invisibilizaba totalmente la existencia de la comunidad trans y las diversidades sexuales, o se nos ridiculizaba, estigmatizaba en la cultura, en los medios de comunicación, y eso hoy día está cambiando. Ahora, quiero que nos detengamos en dos elementos que hemos estado conversando. Uno, la violencia en contra
de las comunidades trans, de lo que se conoce como las disidencias sexuales, y por otra parte también que hablemos de la educación. Partamos primero por la violencia, los hechos violentos, muchos crímenes de odio, los hemos conocido, muchos casos con muchísima violencia, violencia inusitada. ¿Cómo se combate eso desde el Parlamento? ¿Cómo se puede llegar a combatir también desde la administración del Estado, en este caso desde el gobierno? Yo creo, bueno, lo primero yo ya señalaba, hay una serie de reformas en la que han trabajado organizaciones y activistas de la comunidad a la ley antidiscriminación, y ese es un paso clave que tenemos que dar, y eso vinculado también con algo que también ha señalado por ahí la ministra de la Mujer, de pensar una nueva institucionalidad. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no cuenta con una institucionalidad que se haga cargo de las diversidades sexuales, por ejemplo. Y si miramos ejemplos internacionales, en España, por ejemplo, existe el Ministerio de la Igualdad, que en el fondo abarca estos temas con una mirada más integral, ¿no? El género, la sexualidad, la inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la violencia requiere, primero, efectivamente una posición clara de todas las actorías políticas. O sea, aquí no podemos relativizar la violación a derechos humanos que ha ocurrido históricamente contra nuestra comunidad, y por eso yo soy tan tajante con los discursos de odio o las mofas que se puedan difundir, y ahí la ultraderecha creo que ha dado luces de no tener un compromiso con ello. Pero esto tiene que ir acompañado de una nueva institucionalidad y poner el foco en la prevención, porque no queremos que el Estado llegue a tiempo para investigar, solamente llegue a tiempo para investigar cuando ocurren estos hechos. Queremos que llegue a tiempo para prevenirlos. Y ahí es donde entra parte de lo que tú dices, la educación. O sea, los niños, niñas, adolescentes no nacen cargando el odio, los estigmas, los estereotipos que tiene nuestra cultura. Eso se lo vamos otorgando en su socialización, aprendizaje. Y es muy importante que eduquemos en la inclusión. Es una cuestión civilizatoria para toda la sociedad, no solamente para mi comunidad. O sea, el hecho de poder vivir más libres, de ser como queramos, de planificar nuestras vidas como queramos, de expresarnos como queramos y, por cierto, de vivir nuestra afectividad y sexualidad como queramos, es una cuestión fundamental y es una cuestión de derechos. No es una cuestión que se dé solamente por decir, ok, ahora todos somos libres, ¿no? Porque por decretarlo eso no pasa, porque hay una violencia estructural. Entonces creo que ahí hay varias formas de entrarle a un problema que no es sencillo. Yo creo que hay que ser súper honestos. O sea, cuando ocurren situaciones de violencia y sale mucha gente a decir, bueno, mano dura. ¿Qué significa la mano dura? ¿Qué ha significado la mano dura en las vidas de las poblaciones que vivimos violencia? No solo diversidades sexuales, sectores populares. ¿Qué significa la mano dura? Realmente no ha significado nada, es un eslogan. Entonces creo que ahí hay que entender que hay un cambio de institucionalidad que hacer, hay un cambio en la educación que hay que hacer para ir generando un cambio cultural también en nuestra sociedad. Y eso es de larga data. Claro, la mano dura se aplica claramente después de que se comete algún tipo de acto. Por supuesto, y tiene que sancionarse debidamente. Ahora, ¿cómo se puede llegar a educar o a integrar en la estructura educacional chilena probablemente el hecho de educar en diversidad sexual? Si uno ve ahora, por ejemplo, los niños, los escolares, estudiantes de colegios, hay un cambio respecto a la percepción, saben que existen personas trans. Antes probablemente eso no ocurría y, usted lo mencionaba, diputada, muchos casos también fue motivo de mofa, de burla. ¿Cuál es cómo se puede llegar a encauzar también la educación para educar en diversidad sexual? Sí, yo creo que todas las personas trans tenemos recuerdos dolorosos también de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra etapa escolar, relacionadas con el bullying, y yo también estoy en proceso de reconciliarme con eso y mando un abrazo también a las personas que lo hayan vivido. Y creo que la clave ahí está en, bueno, obviamente tener una institucionalidad en la educación que detecte, que tenga protocolos de denuncia de violencia, discriminación, etcétera, que es algo que se ha evidenciado la falta con los conflictos que vemos de las estudiantes denunciando violencia de género, bullying, discriminación. Entonces, hay una relación con eso. Y esta es una discusión que no es nueva. A mí el 2018 me tocó estar del lado de las estudiantes, en el fondo ser una dirigente estudiantil exigiendo políticas para hacerse cargo de la violencia y la discriminación en las universidades en ese caso. Y ahí hay una propuesta que hemos levantado, un proyecto de ley que presentó la diputada Camila Rojas, mi compañera de Comunes, y que, bueno, a mí me ha tocado trabajarlo más desde el activismo social, que es la educación sexual integral, que se suele demonizar, que la ultraderecha suele decir que es pedofilia, que es etcétera, todas esas barbaridades que se dicen. También. Pero la verdad es que la educación sexual integral nos permite tocar en los distintos ciclos de nuestras vidas los derechos que tenemos sobre nuestra identidad y nuestro cuerpo. No solamente para tocar temas como la identidad de género, la orientación sexual y volverlos parte de la conversación cotidiana porque existimos las personas de las diversidades sexuales, sino que también es una manera de, creo, enriquecer la educación para todas las personas. O sea, está comprobado que la educación sexual integral permite detectar, por ejemplo, abusos infantiles
infantiles a temprana edad porque los niños y niñas son conscientes de las partes de su cuerpo y de los derechos que tienen. Y es algo que nos acompaña en los distintos ciclos de nuestra vida. Y parte de eso es hablar en el momento de la vida en que los niños, niñas y adolescentes empiezan a descubrir su propia identidad, de que la orientación sexual no es solamente una posibilidad, no es solamente la posibilidad de seguir lo que de alguna forma está establecido, ¿no? Sino que existimos personas trans, existen personas gays, lesbianas, etcétera, y que está bien, siempre en un marco de respeto, de consentimiento, etcétera. Entonces, yo francamente creo que esa es la mejor manera. Creo que penalizar actitudes no genera un cambio social. Por supuesto que hay que sancionar los crímenes de odio, creo que hay que tener claridad en eso, pero sancionando no vamos a transformar la realidad, educando sí. Ahora, diputado, una última pregunta antes de ya cerrar esta conversación y un poco más personal, probablemente ya muchos se lo hayan hecho, pero el hecho, ¿qué significa para usted llegar a ser la primera diputada trans en nuestro país? La relevancia de este hecho. Es muy emocionante. Yo hoy día, de hecho, cuando estaba hablando de La Moneda, se me quebró la voz en un momento, porque también pensaba en el recorrido que ha vivido nuestra comunidad para esto, mezclada con mi propia historia también, ¿no? Y nuestra comunidad ha tenido que luchar por ser escuchada, por ser visible, y que hoy día llegamos a tener representación institucional. A mí me emociona por las cosas que podemos hacer, por las esperanzas depositadas en mí, pero también lo siento como una tremenda responsabilidad, no solo mía, sino colectiva. O sea, las organizaciones trans, el activismo trans y, por supuesto, nosotras desde el Congreso, tenemos que trabajar porque tenemos la obligación de en este ciclo digamos, concretar transformaciones, porque nuestra comunidad no resiste más viviendo este nivel de violencia, este nivel de desamparo, de abandono. Entonces, por una parte es súper emocionante por todo el cariño que recibo y las esperanzas depositadas, pero por otro lado súper desafiante porque tenemos un Congreso complejo en donde espero prime de todas maneras el espíritu de garantizar la igualdad en serio. Así que nada, es eso, es como muy emocionante personalmente, de repente medio sobrecogedor, pero también un desafío que asumo con mucha alegría también. Bien, diputada Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes, muchas gracias por habernos acompañado en este contexto también del Día Mundial de la Visibilidad Trans. Muchas gracias. Un saludo a quienes nos escucharon. Momento de hacer una pausa, sigan nuestra sintonía, volvemos de inmediato con más informaciones.